Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Muy buenos días. Estamos terminando ya nuestro módulo 3 y este es el proyecto integrador, una visión más completa de la realidad. A continuación voy a describir los elementos destacables que hay que realizar en esta actividad o en este proyecto integrador a fin de tener una calificación correcta o excelente. Muy bien. Se llama una visión más completa de la realidad. Primeramente vamos a descargar el archivo que se nos pide, se nos indica acá. Lo guardamos y con eso vamos a trabajar. Es un proyecto integrador muy sencillo. Entonces lo primero que hay que hacer es agregar nuestra portada. Vamos a agregar una portada. Aquí elegimos la portada que sea de nuestro gusto, de nuestro agrado. Ok, supongamos que elijan el que ustedes gusten. Yo voy a proponer este. Ok, entonces, ¿qué vamos a poner en la portada? Recuerden ustedes que aquí ponemos proyecto integrador, proyecto integrador y ponemos acá el nombre de nuestro proyecto integrador. Una visión más completa de la realidad. No se les olvide que van a poner ustedes su nombre, okay, nombre del estudiante, van a poner el, el módulo, etcétera, ¿no? Entonces ustedes ya saben qué otros datos poner: nombre del estudiante, van a poner el nombre del módulo, el nombre, pues ya está la actividad integradora, la fecha y el lugar. Si quieren poner por acá la fecha, ponen ustedes a cuánto estamos hoy. Ok, entonces supongamos que no pueden escribir, escojan un cuadro de texto y lo dibujan acá y aquí ingresan el módulo 3. Recuerdan ustedes el nombre, ponen el módulo de 3, la fecha y el lugar y listo. Con esos datos ya tenemos nuestra portada, ¿no? Y tenemos el proyecto integrador, el nombre del estudiante y aquí ponemos los datos correctos. Inclusive si ustedes quieren modificar eh, la, darle formato a su cuadro de texto, lo pueden hacer así, etcétera. Ustedes ya los dejo a su gusto. Si lo quieren poner abajo, eh, a un lado, etcétera, los datos ahí estarán, donde ustedes gusten. Lo importante es que ustedes pongan una portada donde indiquen sus datos personales. Muy bien. Este proyecto integrador es muy sencillo porque vamos a hacer uso de lo que ya aprendimos en el lapso de las 3 semanas previas. Entonces, las primeras dos preguntas que se nos plantean acá es de la información que ya tenemos previamente. No necesitas hacer buscar una búsqueda o una investigación documental. ¿Qué sabes sobre la violencia? Entonces aquí pones, la violencia es un elemento que afecta al ser humano, etcétera. Lo que quieras poner. No quiero que pongan ustedes datos que copien del internet y los peguen. Es lo que ustedes saben. Eso quiere decir que lo que pongan ustedes va a ser correcto porque les estamos preguntando qué sabes, ¿de acuerdo? ¿De qué manera adquiriste tus conocimientos sobre este tema? Bueno, he leído algunos textos, he leído algunas novelas, algunos escritos, algunos artículos, o desde mi experiencia personal he puesto eso, ¿de acuerdo? Así que no se angustien en relación a lo que escriban en estos dos elementos. Lo que escriban es correcto porque estamos preguntando ¿qué sabes? ¿Ok? Entonces posteriormente vamos a leer estos dos textos, la violencia contra las mujeres en México a través de la historia y los rastros de la violencia. Muy bien. Posteriormente vamos a completar esta tabla que vamos a utilizar algunos ejercicios que ya hicimos previamente. En primer lugar, ¿cuál es la intención del texto? ¿Qué quiere decir
cuál es el propósito por la cual se escribió el texto. Cuando estamos hablando de la intención, es lo que quiere decir el mensaje que nos quiere dar. ¿Ok? ¿Desde qué ciencia o disciplina se aborda el tema? Ya previamente trabajamos con las ramas de la ciencia y también abordamos el tema de las disciplinas. Ya les comenté o les compartí un artículo donde se mencionan el sinfín de disciplinas que existen. Entonces, con base a eso vamos a elegir una disciplina específica. Y posteriormente vamos a contestar qué características del conocimiento científico tienen los textos. Indica al menos una y justifica tu respuesta. En semanas pasadas aprendimos que la ciencia tiene 5 características, que es sistemática, que es metódica, que es objetiva, que es verificable y que es modificable. Entonces escogemos una de ellas, de las que creemos que tienen allí, y vamos a explicar por qué creemos, ¿okay? Por qué creemos que tiene esta característica los dos artículos. Perfecto. Una vez que hayamos avanzado, vamos en el punto número 4, investiga de qué manera los siguientes elementos han participado en el fomento y el combate de la violencia. Después completa la siguiente tabla: la globalización, la multiculturalidad y la información en Internet. Cómo la globalización, cómo los medios comerciales, cómo esa idea comercial mundial fomenta la violencia, ¿okay? ¿Desde qué perspectiva la combate? A lo mejor ponemos algún ejemplo: la Organización de las Naciones Unidas generó esto en el combate. Aquí sí es importante que investiguemos un poquito, porque naturalmente no lo sabemos o no tenemos toda la información en nuestro cerebro. Buscamos cómo fomenta la globalización la violencia y cómo combate la globalización, la violencia, cómo combate la globalización la violencia, y asimismo la multiculturalidad y asimismo la información en Internet. Creo que de los 3 elementos, la información en Internet es más fácil que lo orientemos, ¿ok? Entonces, aquí vamos a elegir una relación social con base en tu elección. Menciona algún ejemplo donde se evidencia un fenómeno de la violencia. Entendemos como relación social todo acto o toda interacción humana entre otras o con otras personas, es decir, todo elemento de interacción. Un partido de fútbol es una interacción social, o la reunión en la iglesia es una interacción social, el noviazgo es una interacción social, el matrimonio es una interacción social, el vivir en una comunidad es una interacción social. Entonces, escogemos, por ejemplo, un partido de fútbol es una relación social porque convergen muchas personas y participan de un evento deportivo. Entonces, ponemos ahí, bueno, un partido de fútbol, etcétera, etcétera. ¿Y por qué creemos que se evidencia un fenómeno de violencia? Entonces, en algún momento se suscitó esto y esto y esto. Acá ponemos un ejemplo, ¿ok? Y después vamos a responder a la siguiente pregunta: ¿cuál es la intención comunicativa y la postura que identificas en cada uno de los textos? La intención comunicativa es el mensaje que el autor quiere dar, y la postura la postura se refiere a la idea principal o la tesis principal sobre la temática que está abordando, ¿ok? Ya les explicaba previamente que una postura no es objetiva ni subjetiva, o sea, es decir, si nosotros ponemos es objetiva porque ha sido muy recurrente esa frase, entonces es objetiva o subjetiva. Bueno, todas las posturas son subjetivas porque devienen de la intención del autor. Entonces tenemos que poner, bueno, el autor piensa de esta manera en relación a este tema, ¿ok? Vamos a especificar qué piensa el autor. Y posteriormente vamos a elegir uno de los 2 textos revisados y vamos a hacer una reseña crítica sobre él. Considera buscar información adicional en Internet. Perfecto. Saben ustedes que toda reseña debe tener una descripción del texto. El texto trata de lo siguiente: hacer un breve resumen,
¿okay? Una sinopsis del texto. Recuerdan ustedes cuando vamos al cine siempre vemos en las carteleras una sinopsis de qué trata y luego dice es excelente, tiene muy buena crítica. Ese es el juicio valorativo, la crítica que ustedes harán, es decir, si ustedes dicen, bueno, recomiendo el texto, me gustó el texto por estas razones, y por último haces una conclusión, he aprendido en relación a esto. Entonces, como ya les he compartido, la introducción explica qué vamos a tratar, ¿okay? De qué vamos a tratar en lo que vamos a escribir posteriormente, ¿ok? Una vez que hayamos concluido, no se olviden poner sus referencias. Ya previamente les compartí cómo realizarla. Es una actividad bastante sencilla, no es tan complicada, porque vamos a hacer uso de lo que hemos aprendido durante todas estas 3 semanas, ¿de acuerdo? Espero que les haya quedado muy claro y que les sea útil la información que yo les he compartido con ustedes esta mañana. Pues les deseo una excelente semana y un buen cierre de módulo. Muchas gracias por su atención. Como siempre, estoy para servirles. Mi nombre es Ezequiel Camas.